dile a la persona que la amas ahora, atiéndela, cuídala ahora. Que tú dices, oye, pero si la persona siempre estaba riendo, echando chistes, contando, y se quitó la vida, había una máscara por fuera. Pero la sociedad está en un constante bombardeo hacia tumbar los Ay, valores. ¿realmente piensas que estamos en una carrera sin sentido donde estamos pronto a tener un luto por perder nuestra humanidad? Bienvenidos a otra entrega de Hablemos en Contexto a través de Cristo News. Y hoy es un momento bien especial porque hoy vamos a conversar con una invitada muy especial. Ella viene, es oriunda de Panamá. Se llama Jenny Haskin Bonifati, escritora, poeta, casada con un hijo, licenciada en diseño gráfico, tiene estudios en docencia superior, administración de negocios, mercadeo, una mujer de negocios. Además es productora de radio, muy activa en el mundo cultural, promotora cultural, una amplia hoja de actividades que no solamente tiene que ver con lo cultural como escritora, sino también como una mujer que trabaja edificando su país, edificando su nación, edificando a otros desde lo que sabe hacer. Y precisamente hoy la tenemos para conversar con ella desde esa perspectiva, en este canal que promovemos principios o intentamos promover principios y valores con ustedes, compartirlo. En la narrativa, Jenny Haskin toca temas profundos, controversiales, como por ejemplo enfermedades, muerte física, injusticia social, por ejemplo, hasta la tiranía, la recoge, los conceptos de tiranía están plasmados allí, abuso a la mujer, feminismo, entre comillas, valores, fe, esperanza, justicia, fraternidad, de eso vamos a hablar un poco esta noche. Su primera obra se llama Conexión, creo que fue publicada en el 2020, donde dedica unas prosas a su país amado, con dos versos: Panamá se levantará y de mi tierra. Y tengo entendido que algunos de esos poemas hoy son canciones, inclusive temas. Y es algo extraordinario, sobre todo el amor que le tenemos a Panamá, país donde yo viví también en una oportunidad. Y su más reciente poemario, Inmersión, un viaje al ser. Es lo que motiva esta entrevista. En la caja de comentarios, por supuesto, estaremos presentando a lo largo de esta entrega, pues este poemario que hemos escudriñado. ¿Ya? Aquí están las señales de revisión. Lo hemos hecho detenidamente para poder conversar con Jenny, que nos ha sorprendido muchísimo en sus líneas. Y precisamente, un viaje al ser, ser como concepto. Y fíjate, Jenny, el orden del mundo hoy por hoy. Tener para estar, para hacer, para luego ser. Pero el orden de Dios, el orden correcto, el orden perfecto, el que edifica, el que construye, el que impacta de manera positiva, es primero ser, para después hacer, para bien estar y para bien tener. ¿Compartes ese modelo? Buenas Totalmente. noches. Primero que todo, muchas gracias, Juvenal, muchas gracias a Cristo New por esta gran oportunidad. Para mí, pues un honor estar aquí compartiendo pues algo que me apasiona y sobre todo porque a través de estos poemarios comparto un mensaje que puede ser controversial muchas veces, pero que en su esencia es un llamado desesperado a que prestemos atención y rescatemos los valores, volvamos a humanizarnos. Y de ahí viene lo de tu pregunta, lo del ser, es totalmente. eh, el mundo está muy agitado y se ha enfocado en el tener, perdiendo el ser. Entonces, las personas simple y sencillamente te quieren valorar por lo que tienes, cuánto ganas, el carro que tienes, la casa que tienes, a dónde vives. Y estamos perdiendo el valor real como ser humanos, que es el ser, que es lo que somos, nuestro interior.
nuestra dignidad como personas. Así es. Entonces, inmersión en viaje del ser es un llamado a qué? A profundizar, por eso inmersión, a profundizar ¿hacia dónde? Hacia nosotros mismos, Y hacia nuestro ser. vamos a profundizar en esas líneas, en las líneas que tú recoges en esta más reciente obra tuya. Vamos a hacer la inmersión en estas líneas que tú nos regalaste para edificación de todos nosotros. Y empiezo eh, destacando que hablas del amor, pero no del amor eros, el amor erótico, el amor sensual, el eros, el amor en el sentido griego, sino del amor ágape o lo que es el amor fraternal. Y hago la observación a nuestros amigos de que en lo personal, el concepto de amor más perfecto que yo he leído y creo que es el más perfecto, no tiene ningún tipo de discusión, es el que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando él habla del amor. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona, el amor perfecto. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, nos enseña cuando Jesús nos dice, pero digo yo, amen a sus enemigos. Ahí está el tema, ¿eh? Entonces, el amor fraternal. El amor es perfecto, pero ese nivel de amor es el nivel de amor que Cristo nos manda. Nos legó para que imitáramos ese modelo. Ámense todos los unos a los otros como el Padre los ama a ustedes. A ese amor fraternal, ese amor ágape es el que intenta recoger tu poemario. ¿Está en crisis el amor fraternal? Sí, sí, lastimosamente sí está en crisis el amor fraternal y lo vemos a diario cuando escuchamos de muerte, cuando escuchamos de robos, de tantas cosas que están pasando y que han venido pasando en todo el mundo. Y es la falta de ese amor fraternal, el ver en el otro eh, a Dios, en ver al otro, a tu prójimo, en ver al otro un hermano, porque así como mencionaste en la Biblia, hablan de que el amor no tiene envidia, el amor es servicial. Entonces, si tú quieres a tu hermano, tú no le vas a robar, no le vas a causar dolor. Tú a la persona que amas no la quieres lastimar, no la quieres ver sufrir. Así es. Entonces, ¿por qué dejamos que se mueran de hambre las personas? ¿Por qué las guerras? Por avaricia, por falta de amor. El mundo se está volviendo una guerra constante de luchas de qué? De poder, de avaricia, de control. Y estamos dejando lo que realmente nos hace ser humano, que es ese sentido de amor fraterno, de convivencia, de importarme lo que les pase al hermano. Ahora es más fácil, ¿sabes qué? Ese es el problema de él, eso yo no tengo nada que ver. Si yo estoy bien, es lo único que importa, ya no te Mm. importa el prójimo. Entonces es volver y rescatar ese amor al prójimo, que es lo que hace una sociedad realmente sana. En ese, creo que el poema se llama Conversando con Dios. Allí hay Conversaciones con Dios. conversando conversaciones con Dios. Recoge tres momentos que todos, de alguna manera, hemos vivido, vivimos y viviremos. En la tristeza, alegría, en la abundancia. Tú en tus líneas dices, rezo, imploro, lloro y agradezco. ¿Para qué? Para entonces tener la certeza de que el Señor me escucha, me acompaña, fortalece, me anima. Y allí cobra una dimensión extraordinaria dos versos que son muy conocidos, que es el Salmo 23 y el Salmo 91. En sus versos iniciales dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eh, recoge ese sentimiento, esta parte del poema. Es una relación, es una conexión relacional con Dios que tuviste con el poema, o fue primero esa relación. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente fue primero la relación con el Señor, porque Él fue el que me inspiró. Entonces, esa conexión con Él me llevaron a plasmarla en el poema, que son pues mis sentimientos. Ahí hay escritos que pueden haberse escrito hace 20 años Ah, ok. y ni siquiera los pensaba en algún momento publicar nada por el estilo. Eran conversaciones con Dios, eran momentos de conexión que, que yo aprovechaba y entonces escribía lo que mi corazón estaba siendo inspirado y realmente decidí también compartirlos para ayudar a otros a crear esa conexión con el Señor a través de esas líneas. Mira, para mí la base de mi vida es mi fe, o sea, creer en Dios. Si yo no tengo a Dios, yo nada soy, yo nada puedo. Yo siempre he dicho, quítame lo que sea, pero no me quites la fe en ti, Así es. porque eso es lo que me sostiene. Fíjate que esa relación a la que te refieres se fundamenta necesariamente en la palabra. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, que precisamente tener la certeza y convicción que va más allá del concepto de fe. Él le dice las cuatro dimensiones de esa certeza, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Estás de acuerdo en que se trata de relación, no de religiosidad? Sí, se basa primero que todo en la relación, pero tiene que haber una base, una base. Tienes primero también se te inculca, se te dan valores, por decirlo así, en tu hogar, pero también hay un momento en que Dios puede tocarte. Ni siquiera hayas practicado ninguna religión y el Señor toca tu corazón y te transforma. Y al final todo se basa en esa conexión, en esa relación con el Señor, pero que se debe de extrapolar a tu relación con las demás personas. Claro. Tú no te puedes quedar en esa relación con Dios y que no te importen las demás personas o no estar en comunidad ni compartir nada. No, esa relación con Dios te lleva a llevarlo, a transmitirlo y a extrapolarlo en las demás personas. ¿Verdad que estás de acuerdo con quienes dicen buscar a Dios a través del hermano, no mirando hacia arriba y obviando al que tienes al lado? Bueno, yo pienso que buscas tu relación con el Señor, pero lo tienes que manifestar hacia tu hermano, Ok. porque es el que tienes al lado. En la Biblia también habla de las obras de misericordia. Ujú. Das de beber al sediento, das de comer al hambriento. Tú puedes, y dice, todo esto que has hecho lo haces en mi nombre, como si fuera a mí. Entonces, ya el Señor nos está diciendo que tenemos que ver en el hermano a él mismo, Señor. Entonces, yo no le puedo dar a Dios un vaso de agua, pero si tengo un hermano que tiene sed, a él sí le puedo dar. Y lo que yo haga por él, lo estoy haciendo por el Señor. Es modelar a Cristo en todo Es caso. modelar a Cristo. Así es. Eh, en estos tiempos complejos, urgentes, tiempos de que pareciera que el mundo pierde la paz, ¿y a cuál paz nos referimos en este caso? Ante tanta impaciencia del mundo por tener, tienes un poema en tu obra que se llama Tú eres mi paz. ¿Es esa paz a la que te refieres, a la que está por encima de todo entendimiento humano? Sí, es la que solo te la da el Señor. Pero ¿qué pasa? Que estamos tan agitados en el diario vivir, en las cosas que queremos tener, que queremos hacer, que no nos damos tiempo para escuchar. Dios Sí, claro. siempre nos habla. Pero si nosotros no hacemos un alto para escucharlo, nunca lo vas a escuchar. Hay personas que dicen que no, pero es que yo no escucho a Dios. ¿Has hecho el alto para escucharte? ¿Has abierto tu corazón para recibir
esa comunicación con Dios. Entonces, en ese silencio externo e interno, porque a veces decimos que estamos en silencio por fuera, pero por dentro tu cabeza loca está ahí que hay que pagar esto, tengo que hacer lo otro, quiero comprar tal cosa. Entonces, no, tienes que hacer un silencio externo, pero también un silencio interno para lograr encontrar esa conexión con Dios y vas a encontrar a través de esa conexión con Dios una paz que no imaginas, que solo te da Él. Y te pongo, por ejemplo, vivencia propia, Juvenal. ¿no? Para el tiempo de pandemia, quedamos, pues mi esposo y yo quedamos con COVID. Mi esposo estuvo a punto de morirse. Wow. Estaba grave en el hospital, a punto de morirse. No nos daban buenos augurios humanamente. Mi papá estaba con cáncer, mis hermanos estaban con COVID. Tuve que mandar a mi hijo a la casa de un hermano y entre tantas cosas alrededor, un caos horrible, tú podías creer que el mundo se te viniera encima. Si yo no hubiera tenido la paz de Dios, yo hubiera quedado loca, hubiera quedado, yo soy asmática, con una crisis asmática, hospitalizada por una crisis asmática de estrés de tantas cosas, pero yo supe en esa tribulación ponerme en manos del Señor. ¿Ves? Y el Señor me dio Y es esa importante. paz que solo la puede dar Él, y sobrellevar todas estas cosas con serenidad, sabiendo que todo esto yo se lo ponía al Señor y el Señor estaba conmigo. Y que después tú lo puedas compartir con otro. Cuando tú que en algún momento conseguimos algún conocido, familiar, un vecino con alguna desesperanza y decirle, wow, permíteme compartir, yo también pasé por eso. Y Y yo, sí me claro, pasó, yo en el poemario está el poema Fe. fe. Y justamente me escribió una ex compañera de la escuela que realmente no dije que teníamos una relación. Y ella me escribió y me dice, necesito desahogarme. ¿Mm? Tengo mi mamá y mi papá están en UCI, están graves, y ella estaba en un momento de desesperación. Y yo comencé, y no sé, cosas de Dios, a leerle el poema Fe. Le digo, yo sé cómo te sientes. Y después que yo lo leí, ella después me dice, te agradezco. Yo, humanamente no podemos controlar muchas cosas, pero si si esas cosas se las ponemos al Señor, la carga es de llevadera porque el Señor les carga por nosotros. Y en esas tribulaciones, donde salimos airosos, sobre todo fortalecidos en fe, en esperanza, en amor, a veces pareciera que al mundo le cuesta, y cuando digo mundo me estoy generalizando, ¿no? Ujú. Corazón del hombre hoy en día, le cuesta agradecer a Dios y aparece enemigos como la queja. A veces le decimos el fantasma de la queja. Y fíjate que David, el rey David, en el Salmo 77, y lo destaco porque a mí me impactó mi vida. En un momento dado, yo era una persona que se quejaba mucho, ¿no? Y culpaba a otro, las culpas del otro, y me quejaba, y por qué a mí, y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo. Y él lo recoge de una manera extraordinaria en muy pocas palabras. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Literalmente la queja mata nuestro espíritu. Y nos referimos al espíritu vivo, el espíritu, ese aliento de Dios que tenemos en nosotros. Sí, mira, si tú te pasas siempre viendo nada más lo negativo, lo malo, y dices, ah, porque yo no tengo esto, porque a mí me pasa esto, uno mismo es como si se tirara la tierra encima, y eso no resuelve nada, no resuelve nada. Pero si en vez de tú ver todo lo que creyendo que es que no tienes, ¿por qué no comienzas a ver lo que sí tienes y agradecer por lo que tienes? De salida, desde que abrimos los ojos y despertamos, tenemos vida, tenemos una nueva oportunidad para ser mejor persona, para hacer algo mejor. Entonces, tenemos que comenzar a ser agradecidos, a ser agradecidos. Lo que pasa es que a veces las personas no son agradecidas. Uno, por un tema de ego y de soberbia, que sienten que todos se lo merecen y yo debería de estar en mejor situación económica, y yo debería tener este carro, y yo debería tener este puesto, y yo debería porque yo me lo merezco. Eso es un tema de ego, Mm. ¿no? Y de soberbia y de orgullo. Entonces,
no somos capaces entonces de ver, oye, estás vivo, caminas, ves, escuchas, puedes hablar, puedes moverte, tienes tu familia, tienes todos los días un pan. Claro. Entonces, no eres agradecido porque, ¿por qué? Por el ego, porque tú sientes que te mereces más. Entonces, no comienzas a ver, estás ciego de ver todas las otras cosas maravillosas que sí tienes. No, el simple hecho de abrir los ojos en la mañana. Tú puedes tener un montón de cosas materiales y el día siguiente no amaneces, te moriste. ¿Y de qué te sirvieron? Así es, De nada. así es. Eh, hablas en tu poemario, en una de las partes, que tal vez hice la división de esa manera para ir eh, paseándome por la lectura de tu obra, porque también hace referencia precisamente a las pérdidas y a los desiertos, ¿ya? Precisamente, a veces estamos agradecidos y tenemos la primera tribulación, una pérdida, entonces el agradecimiento se nos convierte a veces en rencor, en rabia. Somos humanos, por supuesto que lo somos. Imperfectos, sí, perfectibles en principios y valores en Jesús, por supuesto. Antes de hacerte esta pregunta bien especial, quiero referirme al tema de los desiertos. Yo en lo personal los llamo zonas de milagro, porque son los procesos que nos llevan a triunfar, de fracaso para triunfar. Despedir a alguien, por ejemplo, que va a una misión, cuando se nos va un ser querido. En el caso personal, cuando murió mi papá, para mí fue una pérdida bastante fuerte en mi vida, pero entendiendo que él fue a cumplir una misión superior, especial. Y me refiero a esos desiertos cuando nos quejamos. Estás pasando el desierto, en el que en los cristianos es muy dado, ¿no? Oye, estás pasando un desierto, pero tranquilo, el Señor te está procesando. Y resulta que el desierto, por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto fue cuando estuvo mejor. ¿Y a qué me refiero? Salieron, dejaron de ser esclavos. Tenían la presencia del Señor durante 40 años, tuvieron la presencia del Señor. Tuvieron el maná. Nunca pasaron hambre. Tenían la autoridad. La rechazaron en algún momento, pero la tenían. Tenían las leyes, la rechazaron, desconocieron, pero la tenían. Tenían la presencia del Padre con ellos. Tenían al sacerdote ungido. Tenían al líder de líderes, que era Moisés. Entonces, el desierto realmente fue de sufrimiento, fue de proceso, pero el desierto fue una zona de milagro. Y ya conocemos la palabra del Señor, no solamente la historia, la enseñanza para, para ayer, para hoy y lo que es para mañana. Entonces, ¿cuántas veces nos quejamos o podemos estar afligidos por una muerte física, pero y la muerte espiritual? Muchos se preguntan, ¿será que el pueblo de Egipto y hoy en día el mundo cristiano, por ejemplo, y buena parte de la humanidad, está muerta espiritualmente? Vivos sí, porque respiramos, pero muertos espirituales. Te pregunto, a esa muerte, a esa pérdida, de alguna manera la toca, la soslaya en tus líneas, más allá de la parte física, esa vida espiritual que necesitamos, que es garantía de vida, porque en vivir en el espíritu es garantía de vida. Sí, y bueno, cuando vemos en el poema Presos estando en libertad, habla de eso. Realmente es una muerte espiritual porque puedes estar andando por ahí teniendo un montón de cosas, pero por dentro estás muerto, porque no hay vida, porque no hay ese espíritu. Y lastimosamente se está dando mucho eso. La gente está creyendo que el sentido de su vida es tener, poseer cosas. Vemos ahora, todo el mundo quiere ser influencer, hacer videos en YouTube y tener no sé cuántos seguidores y hasta personas han fallecido haciendo cosas solamente para llamar la atención y tener un montón de seguidores porque necesitan tener la atención, necesitan, tú sabes, ¿no? El poder, el ego, tantas cosas. Ujú, Pero, ¿y eso te da la felicidad? Eso no te da la felicidad. ¿Cuántos grandes artistas se han quitado la vida? Tú dices en su fama, en sus cosas. ¿Por qué? ¿Te ha dado la felicidad? No, eso no te ha llenado. Entonces, ahorita mismo hay una gran falta
de espiritualidad y de poner el corazón en manos del Señor. Y por el afán del tener, entonces, tiempo, dame tiempo. ¿Ya? Eclesiastés en el capítulo 3 lo, lo especifica de manera extraordinaria. Todo tiene su tiempo. ¿A qué te refería? En ese tiempo, dame tiempo. Cuando escribí el poema Tiempo, dame tiempo, fue justamente cuando ya nos dieron la noticia que mi papá pues tenía un cáncer terminal. Y es en el momento en que tú dices, yo no quiero que se me vaya, todavía hay muchas cosas que yo quiero hacer con esa persona, quiero darle muchos abrazos, muchos besos, quiero contarle tantas cosas, hacer tantas cosas. Y entonces la desesperación como contra el tiempo porque no sabes en qué momento se va a ir. Pero también ese poema es una reflexión que te dice, disfruta la hora, vive la hora, dile a las personas que la amas ahora que la amas, porque el mañana no se sabe. El tiempo es de Dios y no se sabe, puedes estar mañana, no. Entonces tú, después que estás desesperado, que quieres que el tiempo no pase para poderle decir, y si esa persona se te va mañana y tú te fuiste peleado con ella y tú dices, no me pude ni reconciliar con esa persona. O tienes tiempo, ha pasado una semana y tú no llamas a tu mamá para ver cómo están y decirle te quiero ni nada y se te muere tu mamá, ¿cómo te Mm, sientes? La parte buena es que gracias a Dios, yo fui muy unida a mi papá y y con todo y eso, sentía que quería más tiempo de pasar con él porque no me visualizaba la pérdida de mi papá. En ese momento tan pronto, no, jamás me había pasado por la cabeza. Es más, yo no hacía mucho que para el Día del Padre le había escrito un poema que se llama Papa Papito y le decía que quería pasar mucho tiempo con él, tantas cosas y tú te das cuenta que tú dices, espérate, tus planes son tus planes, pero no son los planes del Señor. así es. Yo me visualizaba envejeciendo con mi papá viejito chochito. Y no, entonces es ahora. Dile a la persona que la amas ahora, tiéndela, cuídala ahora. Un principio universal para los que creemos en Jesucristo, haciéndose rema en nosotros, es que no nos permite pasar por una situación si Él ya no nos ha dado la provisión. Y toda la provisión está, ¿ya? Y así nos quiere y nos ama, por gracia y por misericordia. Y un corazón roto, quebrantado, tal vez el corazón roto, usted googlea y hay muchas definiciones. Abandono por aflicción, por engaños, rupturas familiares, y pare usted de contar. Y tú tienes un poema muy hermoso, reflexivo, corazón quebrantado. Pero ese quebranto te refieres al amor humano, natural, por desengaños, por cualquier sea situación, o tal vez a ese amor, a ese quebranto que el Señor permite en el corazón del hombre para después ser restaurado totalmente, limpio. Bueno, cuando escribí este poema, Corazón Quebrantado, eh, es dedicado justamente al sufrimiento humano. Humano. Tenemos que decir, al sufrimiento humano. En un momento que había perdido a mi papá, ya había fallecido, y uno humanamente, cuando quiere una persona, la quiere tener con ella, aunque tú sepas que va a estar en mejor vida, que va a pasar a otra misión, como tú lo dices, pero así es el ser humano, cuando tú quieres a alguien, tú lo quieres tener contigo físicamente. Entonces, a pesar de que yo aceptaba el designio de que él ya tenía que partir, que él ya se había ido, estaba triste. Sentía que mi corazón se había partido. Tenía el corazón quebrantado de tanto dolor. Yo sentía que me ahogaba de tristeza, me ahogaba de tristeza. Y ahí yo digo, no puedo reír, no puedo llorar. Estoy absorta en un letargo que no sé si estoy viva o muero despacio. A mí me costó mucho la pérdida de mi papá, a pesar que lo acompañé hasta su último suspiro, me tocó a mí estar con él y preparar ese camino también para que él se fuera en paz, estuviera en paz. Y yo sé que mi papá, gracias a Dios, él, pues el Señor se lo llevó y él, mira, ni sufrió ni nada.
para que veas la gracia tan grande. Nos habían dado un montón de medicamentos porque decía de que sus últimos días iba a ser de constante dolor y sufrimiento y nos habían dado unos medicamentos súper fuertes para el dolor. Y papá no se tomó ni una sola pastilla, nunca se quejó del dolor. Entonces él así se murió como si se durmiera. Y yo eso se lo agradecía a Dios, de que mi papá no había sufrido, pero humanamente me dolía la pérdida del ser amado. Gracias a Pero Dios. en mi dolor se lo ofrecía igual al Señor. Y fíjate la provisión tan extraordinaria, porque en la misma bienaventuranza el Señor Jesús nos enseña, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Tienes un verso también muy hermoso que habla del luto, pero te pregunto, más allá del luto de una pérdida de un ser, de un familiar, de un ser querido, ¿cuánta gente no anda caminando por ahí con un luto disfrazado, depresión, angustia? Rubén Blades tiene una frase en una de sus canciones muy conocidas, Dan García, que dice la sonrisa de un desesperado, ¿ya? Ese luto también se pudiese identificar en esas líneas, en ese verso. Mira, cuando sí está el luto del desesperado, y lo hemos visto, personas que viven echando chistes, que esa es su profesión, y de repente se quitan la vida, humoristas. Que tú dices, oye, pero si la persona siempre estaba riendo, echando chistes, contando, y se quitó la vida, había una máscara por fuera. Cuando yo escribí el poema Luto, fue referente a las percepciones cuando un ser se te va físicamente, se te muere, el resto de las personas esperan un comportamiento de la familia, Sí. de la viuda, de los hijos, esperan verlos vestidos de negro, llorando, gritando, quién sabe, tantas cosas. Nosotros nos sentíamos en paz porque habíamos estado con mi papá, le habíamos dado tiempo de calidad, siempre estuvimos con él, él se fue en paz. No había nada que reprochar, ni reprocharnos de qué no habíamos hecho por él. Entonces nuestro corazón estaba en paz, pero había dolor por la pérdida de la persona que tú amas. Exacto. Sin embargo, había también la paz que solo te da el Señor. Entonces yo no necesitaba de que para que tú me creyeras, a mí me había dolido la muerte de mi papá, estar vestida de negro, estar con los ojos hinchados de llorar o andar como alma en pena para que dijeran, ay, pobrecita Ginny, ¿cómo está sufriendo? ¿No? Al contrario, a nosotros nos preguntaban cómo ustedes hacen. Ni pareciera que se hubieran muerto. ¿Cómo ustedes han sobrellevado eso? Es lo que nos preguntan y todavía 3 años de la muerte de mi papá y nos preguntan, ¿cómo hacen? Y tú ves a mi mamá arreglada, mi mamá sale conmigo y nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro dolor nos agarramos de aquel que nos da la fortaleza del Señor. Sin Dios en nuestra vida, entonces sí hubiéramos estado como alma en pena o quién sabe cómo. Por la Pero pérdida. como el Señor está en nuestra vida, nosotros aceptamos esa voluntad, seguimos adelante con el amor a nuestro Padre adentro de nosotros y sí, con el dolor de que ya no está físicamente, recordamos los bonitos momentos, pero el que nos sostuvo y nos sostiene para llevar y afrontar esta etapa de dolor fue el Señor. Sin Él humanamente no podríamos. No hay esa Entonces la pregunta, ¿y por pregunta, qué te lo llevaste, Señor? sí, Ah, la pregunta ahí sería, o sea, ¿por qué estamos como estamos y nos ves tranquilas, nos ves que no estamos vestidas de negro? Es porque el Señor está con nosotros y el Señor nos reconforta y estamos en paz. esa paz a la que te hace referencia pareciera que no se vive en otras dimensiones de nuestras sociedades, porque en el comentario de la contraportada de tu libro, ¿verdad? Tú nombras o haces un llamamiento allí que a mí me sorprendió, ¿ya? Que dices la necesidad de humanizar porque es nuestra única salvación. Entonces, pareciera que hemos perdido, hablando de las pérdidas, ¿no? Y del luto, hemos perdido o estamos en camino a perder nuestra humanidad. Y nos referimos a la humanidad, no al fin del mundo, sino a la esencia del ser Correcto. mismo. Y tienes un poema extraordinario
que se llama Vida Desechable. Y hago este comentario antes de hacerte la pregunta eh, que me trae este poema. Porque vivimos en un mundo que pareciera que se nos está yendo de las manos, no nos importan los sentimientos humanos, el egoísmo, el yo, el primero yo, la satisfacción primero mía, eh, eh, no nos importa la vida al punto de que incluso no nos interesa lo que en un vientre está concebido, ¿ya? Y esto, por Dios, sin ánimos de crear polémica con ningún tipo de grupo ni de ideología. Pareciera que la generación es de desecho y destaco porque es un tema tan, pero tan controversial y actual, y tú en tus poemas tocas ese tema, que hago referencia a Agustín Laje, este joven politólogo argentino, que tiene un libro extraordinario, lo recomiendo su lectura, que se llama La generación idiota, ¿ya? Y él habla de esos temas, cómo es una carrera sin sentido. Y Pablo mismo dice, he corrido he hecho la buena carrera. ¿Dónde lo dijo? En la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, ya al final de su apostolado, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y tú lo dijiste al principio, y he mantenido la fe. La pregunta que me trae, ¿realmente piensas que estamos en una carrera sin sentido donde estamos pronto a tener un luto por perder nuestra humanidad? Eh, Lastimosamente, sí. Sí, hay excelentes personas, hay personas que todavía son de buen corazón, que mantienen sus valores, que le importa el ser humano, que le importa su propia vida. Pero la sociedad está en un constante bombardeo hacia tumbar los valores. Lo que está mal lo quieren hacer bien y lo quieren normalizar. Esa es una de las palabras para mí muy delicadas. Ah, no, es que es normal. Es normal ¿por qué? Porque ahora la masa lo hace, eso lo hace normal. Está mal, sigue estando mal aunque lo haga la masa. Pero entonces tenemos que los que no estamos a favor de eso, alzar la voz, porque en la Biblia está ni frío ni caliente. O sea, o eres frío o es caliente. Los tibios los vomito. Sí, Entonces, los que exactamente. no estamos llevándonos por las masas, por la corriente, de normalizar las cosas que están bien, debemos levantar la voz. Entonces, es una lucha para hacer reflexionar al ser humano, a las personas, sobre cómo estamos llevando la vida, cómo estamos comportándonos, hacia dónde vamos a llevar la existencia de nuestra humanidad. O sea, cada vez hay más homicidios, cada vez hay más robo, pues lastimosamente, mira cómo en Colombia habían aprobado el aborto a los 6 meses de gestación de una mujer, o sea, un ser ya eh, prácticamente completo. Eso es un asesinato. Entonces, queremos hacerlo bien, pero ¿por qué? Ah, porque es que solo pienso en mí, en yo. Mi cuerpo lo mando yo hago lo que quiera hacer. Entonces, no es eso lo que nos deshumaniza, el yoísmo. Solo importo yo y solo importa lo que yo quiera hacer o lo que yo deje de hacer. Y lo demás me estorba. ¿Estás de acuerdo que pareciera literalmente una lucha entre el bien y el mal? Me refiero. ¿A qué me refiero? A este bien y mal. Me refiero principios contenidos en la palabra de Dios que son a la final Jesús, porque toda la escritura habla de Jesucristo, de principio a fin, o sencillamente lo que no está allí. Que lo que no es de Jesús es otra cosa. Es esa lucha Miren, yo entre creo lo que para que eso hay, lo bueno está y el manual, está el está. manual, están los 10 mandamientos, están las horas de misericordia. Si nos vamos a Sodoma y Gomorra, ¿por qué desapareció? O sea, entonces, eh, queremos borrar de la faz de la tierra la espiritualidad. Queremos decir que no existe un Dios. Queremos vivir solo el yoísmo, endiosarnos.
Yo todo lo puedo por mí, yo todo lo hago gracias a mí. Entonces, como yo soy un Dios, yo decido sobre mi cuerpo y sobre las cosas que quiero y lo que no me estorba, lo desecho. Por eso es una vida desechable y al final es una vida sin sentido. Y en esa vorágine de vida que anda desenfrenado, que anda el mundo, pareciera que a veces yo comento, lo digo de una manera sin ningún tipo de maldad, obviamente, lo digo de manera jocosa, si se me permite la expresión. A veces veo jóvenes apurados que van a hacer una diligencia importante, pero andan apurados. Entonces yo le digo a mi esposa, van apurados de mentira, porque cuando llegan a la casa se ponen a ver redes sociales. Entonces, apurados para qué. En esa vorágine de la vida, pareciera que estuviésemos, y tú lo referiste hace un ratito, presos en libertad. Pareciera Mm. que las influencias, las opiniones, metas, esperanzas, la mayoría, etcétera, basta con observar la influencia a diario de filosofía, religión, comercio y más allá, pensamiento, ideología excesiva, religión excesiva, que pareciera que es una confusión general, una Babilonia, pues, una especie de Babilonia moderna, la confusión. Tú ves a las personas, ¿a qué le dan importancia? Por eso es el preso. Preso es estando en libertad. ¿Por qué? Porque estás preso de qué? De la vanidad, de la gula. Quieres tener, quieres comprar, quieres hacer, quieres tener muchos likes, quieres que te vean, que te sigan, que wow. Eso es lo que te llena a ti, eso es lo que te aprisiona a ti. Y es más, hay hasta una paradoja, por decirlo así. Y hay muchos que estando sin libertad no están presos en su humanidad. Así es. Porque hay personas que hasta estando en la cárcel logran entonces tener ese encuentro con Dios Y y son darse libres. cuenta, ajá, y estando ahí entre rejas, pueden ser libres. Y muchos que estamos acá libres podemos estar presos, aferrados a las cosas materiales y a las cosas sin sentido. Hay dos fíjate que temas que tocas en tu poemario. Y uno es muy controversial, muy actual, pero sumamente actual y controversial. Hay un poema que se llama, creo que es pregunta, feministas, creo que es una pregunta que Entre hiciste, preguntas. sí, Ujú. con el título. Y no olvidemos que la máxima creación del Señor, el hombre y la mujer, pero la mujer es la dadora de vida, es esa joya apreciada del Señor. La mujer es la conciencia del hombre, es el fundamento de oración, ¿ya? Y no lo decimos nosotros, la misma palabra lo dice. Pero sin polemizar con ningún grupo, no es la idea de este espacio, de estos contenidos. Pero se ha malentendido, este, Jenny, el feminismo o el concepto de feminismo que lo han querido ideologizar de una manera militante. Y eso tal vez pudiese más bien deshumanizar a la mujer. Bueno, sin duda alguna hay un mal feminismo que está haciendo una ola en la juventud. Y es un feminismo mal llevado. Y yo en este poema hago un llamado de atención a las mujeres y sobre todo a las mujeres que se llaman feministas. ¿Por qué? Y hago justamente un poquito de historia. Las mujeres que comenzaron la lucha de igualdad, de salario, de respeto, de mejores posiciones, etcétera, eh, tú las veías de que ellas hacían una lucha, sí, pero nunca menospreciando al hombre. Nunca las viste que anduvieran desnuda, quitando en toples por ahí para decir, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo contra eso. Las cosas que se lograron fueron gracias a ellas y bien llevadas, con una forma inteligente, analítica, hicieron valer sus derechos. Pero ahora, la nueva ideología de feminismo, uno atenta de salida contra los hombres. Es como si el decir feminista es decir los hombres es lo peor que hay, es Mm. denigrar al hombre. Y claro que no. El hombre tiene su valor porque entonces hacemos el revés. Pedimos que se nos respeten nuestros derechos y nosotros pisoteamos la dignidad del hombre. Entonces no es correcto, no está bien.
Entonces, ¿queremos derechos? Sí, queremos derechos igualatorios en trabajo, en posiciones y todo, que los varones, pero sin menospreciar la dignidad del ser humano. Porque entonces volvemos a lo mismo, volvemos a lo que criticábamos nosotras como mujer que nos hacían sentir los hombres y ahora nosotros lo queremos hacer sentir contra los hombres. No estoy de acuerdo. Ya finalmente, porque también escribe sobre tiranos y dictadores, tirios y troyanos, diría la poesía clásica, la historia clásica. Esto me recuerda una canción de Rubén Blades, que considero yo que se llama Patria, y considero que para muchos panameños es como un segundo himno. Hay una frase que a mí siempre me ha impactado que dice: la patria no la define quien suprime a su pueblo. Bandera, bandera, bandera. Y eso es impactante porque literalmente es una poesía hecha canción, porque tiene un Correcto. contenido social muy profundo. Efesios en el capítulo 4, Pablo, nuevamente Pablo, en el verso 22, del 22 al 32, pero resumo en tres conceptos que él dice: despójense de las mentiras y vístanse con la verdad, dejar de un lado el oprobio y convertirse en alguien útil, despojándose de amargura, de la rabia, de la ira, vestirse de bondad, compasión, perdón. El pecado es dictadura, condenamos a otros a no ser libres. Nuestras sociedades latinoamericanas, sobre todo, están adoleciendo de esos valores. Lastimosamente sí, y se ven los resultados. Eh, el tema de tiranos y dictadores es que se ha vivido y si, bueno, como leíste el poema, habla de América, habla de África, o sea, porque no es no es decir solamente Latinoamérica, es algo que se ha vivido. Y si nos vamos, ¿por qué se da esto? Volvemos a lo mismo, por la avaricia, por la soberbia. Quiero dominar, quiero controlar a las masas. ¿Y cómo las controlo, cómo las domino? Pisoteándolas, pisoteándolas. Se destruyen pueblos, se destruyen vidas, pero todo parte de lo que tienes en tu corazón. Lo que tienes en tu corazón es lo que vas a reflejar en los demás. Entonces, eh, es un llamado de atención de prestar atención y, y buscar personas que tengan valores, que tengan ideales, que tengan principios. Y a veces, cuando vemos el tema de todo lo que ha sufrido no solo Latinoamérica, sino el mundo entero durante prácticamente toda la vida, siempre ha sido una lucha constante. ¿Por qué? Por controlar Poder. el poder, Ya. el poder. Y esto que dices tú me lleva a esta última pregunta, porque esto genera consecuencias. Y tocas aquí algo que me impactó, porque es demasiado actual. En este país, a donde habito, en los Estados Unidos, se vive todos los días en la frontera sur. Cruzando fronteras se llama ese poema. Y precisamente, vuelvo otra vez a mencionar al maestro Rubén Blades, que un tema en el año 84, 40 años después, en el 2024, se está viviendo. En aquella oportunidad decía: voy llegando a la frontera para salvarme en Venezuela. Hay un desplazamiento inédito en los últimos años, producto precisamente porque ahora son las consecuencias de no aferrarse a principios. Ahora están las consecuencias, que son Correcto, duras. Panamá es un país que se convirtió, como muchos otros, en un corredor, un paso de cientos de miles de personas, por la razón que sea. Y sin duda esto toca las fibras de quien sea. Cuando tú hablaste o cuando escribiste esas líneas, no sé cuándo las escribiste, ya no los dirás, cruzando fronteras, ¿a qué te referías? ¿Y a cuáles fronteras? Porque a mí lo que me connotó, lo primero que me connotó es eso, lo que estamos viviendo socialmente, sobre todo en la parte de este hemisferio, pero también esto está sucediendo en el África, hacia Europa
y también está sucediendo en Euroasia. claro. A qué te referías cuando tocaste y Mira, plasmaste? cruzando fronteras, es increíble. En su momento, cuando la escribí, todavía no era la magnitud que tenemos ahora. Mira, no era la magnitud. Se estaban dando los desplazamientos y no era solo un tema de aquí en Panamá. A mí me había pegado mucho desplazamientos que se habían dado en otros lugares. Hubo uno que entre fronteras a unos inmigrantes los desnudaron y los echaron. O sea, las noticias de terror a nivel mundial sobre la crisis migratoria eh, me erizaba la piel. Es una cosa que me daba tanto dolor verlo. Y estoy hablando de todavía de los africanos que llegaban a Europa, de todos los hermanos de Oriente que salen de sus tierras huyendo por las guerras, por los constantes bombardeos. Y entonces después llegamos a Centroamérica, digamos a Latinoamérica, y comenzar a ver en Panamá el desplazamiento tan grande que comienza a darse. Yo fui misionera y trabajé en Darién, yo sé cómo es Darién. Y Darién Ah, siempre fue conocido como la selva del Darién. sí, No es un paso, es una selva. La gente entra ahí y moría. Tú podías quedar perdido en medio de la nada. Todo lo que tenías que atravesar. Entonces, eh, ¿qué era lo que más me daba tristeza? Escuchar a las personas hablando de los inmigrantes, porque me daba dolor. Yo decía, espérate, la gente no sale de su tierra porque son turistas. La gente no dice, oye, ¿saben qué? Agarren su mochilita con una ropita que nos vamos a atravesar un monte, a atravesar un mar, a atravesar lo que sea, para irnos a otro país simplemente para ver qué bonito es el otro país. La gente sale por necesidad, por salvar su vida, por buscar mejores oportunidades. Entonces me dolía escuchar a las personas hablando de los inmigrantes. Entonces, cuando yo escribí Cruzando Fronteras, eh, en su esencia es un llamado de atención a las personas. ¿Y qué dice? Ese que cruza fronteras, que deja familia, amigos y su tierra. Porque justamente las personas muchas veces se van, a veces se va solito, el papá dice voy a buscar mejores y después vengo por ustedes. A veces se va la mamá y el papá y le dicen al hijo regresamos cuando estemos mejor. O sea, dejas familia, dejas tus amigos, lo que te da seguridad, tu tierra, a enfrentar un hacia la nada porque no sabes qué te espera. Entonces, uno de los párrafos dice, muchas veces que no queremos en nuestro país, huye del dolor y de la miseria buscando un mejor porvenir que muchas veces no le queremos permitir. No le queremos permitir porque, no, pero ¿qué van a hacer a nuestra tierra? Nos van a quitar trabajo, nos van a quitar no sé qué, que aquí no hay espacio, que ahora el gobierno los tiene que ayudar. Por Dios, son hermanos, son personas que están atravesando una dificultad y que necesitan apoyo. Entonces, este poema era recordarle al ser humano por qué se da el tema de la inmigración. No es que ellos el vienen de otro. desplazamiento, la migración, no es la causa, es la consecuencia. Es la consecuencia, Entonces, correcto. el tema está, lo que venimos hablando, los principios de valores. ¿Por qué a nivel de estados, a nivel de gobierno, con el mínimo cumplimiento de llevar en la práctica, no decirlo, llevarlo a la práctica de principios y valores humanos, cumpliendo con los contenidos programáticos que cualquier gobierno pueda recibir el respaldo popular y por lo menos apegarse a lo que son estos principios, definitivamente nuestras economías no estuvieran como estuvieran. Y estos desplazamientos Correcto. no es que no va a haber migración. Y la palabra te da provisión para ello. Las cuatro esquinas en la dimensión de la palabra de Dios. En una de ellas la esquina del extranjero, amar al extranjero, a la viuda, al pobre, etcétera. Pero se trata de ver con misericordia a toda esta masa
de migrantes, pero repito, no son las causas, son eso es consecuencia. Una consecuencia. Cierro con esta pregunta. Ha sido una extraordinaria conversación. Quedo con la incógnita de ver si Jenny nos pudiese permitir una segunda entrega más adelante, porque hay mucho que hablar, dejamos muchas cosas por tocar, porque es que cada parte de este poemario, de verdad que merece ser leído y analizado, y si lo podemos compartir con ella, pues excelente. Y todo esto encierra en el primer ministerio que tenemos nosotros, donde tenemos que precisamente sembrar esa semilla de principios y valores, que es la familia. Jenny, la familia como concepto cristiano está siendo atacada hoy día. Sí, fuertemente. Y está atacada uno de salida por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los primeros que atacan la familia. Eh, las televisoras lo que pasan en sus canales, los que pasan, el tipo de películas que ponen, los programas, los videojuegos que consumen nuestros hijos. Eh, hay tantas cosas, lastimosamente, no quiero entrar en detalles, pero hay un programa que es como que se quisiera destruir a la familia. La familia es el cimiento de la sociedad. De ahí tú pones, pero entonces tú crías a tu hijo, yo como madre lo puedo decir, tú crías a tu hijo, le das principio, lo formas en valores, en principio, en ejemplo de vida. Sin embargo, tú eres un pequeño núcleo, pero Exacto. fuera de él, de este núcleo, tiene un bombardeo constante de la masa, de un montón cosas. Entonces, ¿qué les toca a los padres? Contrarrestar eso con qué? Con conversación, conversación con los hijos, Ujú, hablar, dar el ejemplo. Pero a veces los mismos padres estamos carentes de eso. Entonces ujú. Sí, necesitamos irnos a la fuente. ¿La fuente quién es? La fuente es el Señor. Es importante congregarse, congregarse con el que tú quieras, pero compartir una fe, compartir la congregación. Tú eres del grupo fraterno, ustedes se congregan, compartir la palabra, nutrirte para tú poder dar. Uno no da lo que no tiene. así. Entonces tú tienes que nutrirte para poder dar, entonces poder sentarte. Y ahí vamos. Yo a mi hijo lo he sentado con el tema ese que había mencionado de la normalización. Y yo decía, bueno, hijo, para que sepas, esto no es normal. ¿Por qué? Esto. Porque él ya estaba recibiendo de que era lo normal, era lo que todos sus amigos hablaban, todo lo que él veía, todo lo que se estaba dando a nivel del mundo de los medios de comunicación lo estaban normalizando. Así Entonces es. yo le dije, no es normal, aunque la masa te lo quiera hacer ver normal, por esto y esto. Entonces, sí hay un constante bombardeo con la familia. Si no hay mamá y no hay papá, no va a haber hijo. Se va a destruir el ser humano, no va a haber una sociedad, no va a haber una población, Así. ¿verdad? Entonces, indistintamente que sí hay un constante bombardeo para destruir a la familia, las familias debemos de estar, agarrar la armadura del Señor y cubrir nuestro hogar para llenarlo de valores, de ejemplos, y es la única forma de tú poder ir contraatacando poco a poco, para que cuando tu hijo salga afuera, tenga con qué defender sus valores y sus creencias. Bien, gracias, Jenny. Tú tienes porque lo leí acá en tu libro, ya, una especie de grito de guerra, una lucha, un lema de lucha. El lema, ¿Cuál? La poesía no la podrán callar. Tú dices algo así como la poesía no morirá, siempre viva, siempre actual, sus versos no pasarán jamás. y que sea así para poder compartir con otros desde la perspectiva humana, desde la humanidad, desde los principios cristianos, valores cristianos, valores sociales, humanos, para que podamos entonces también a través de estas poemas, estas prosas, podamos también recibir y compartir, porque ya lo ha explicado Jenny, parte de todas estas líneas son vivenciales, son testimoniales
Y eso es lo que le da ese valor agregado adicional muy especial a todas y cada una de estos escritos que hemos ido compartiendo en los diferentes contenidos que ustedes pueden ubicar acá en el contenido de este canal. Te queremos dar las gracias, bien, en verdad, por tu tiempo, por tu paciencia para con nosotros, por apoyarnos. Este es, como lo dijimos al principio, esto es un canal novel, está empezando, y lo que simplemente buscamos es nuestro objetivo y propósito, es compartir estos testimonios que encierran una enseñanza profunda para que si le sirva a una persona y le logre impactar la vida de manera positiva y tal vez sacarlo de algún luto depresivo, algún luto, pensó en suicidarse, pensó que no tenía oportunidad, que se le acabó la vida, y estos contenidos, alguno de ellos le logra orientar de manera positiva, todo este esfuerzo ha valido la pena, ¿o no? Siempre Así mismo es, así todo ha mismo es. valido la pena. Aunque sea uno que haya Uno. impactado, ha valido la pena. Un minuto para que te despidas y comprometiéndote para una segunda entrega. Primero que todo, gracias, gracias de verdad, Juvenal, y a todos los que nos han escuchado y nos escucharán. Para mí de verdad es un privilegio haber podido compartir con ustedes y te felicito y te agradezco porque creo que le has sacado la esencia justamente del libro. Yo la escribí con esa esencia de mandar un mensaje, como un llamado a que las personas reflexionaran, por eso lo de inmersión, un viaje al ser. Y tú has hecho una reflexión maravillosa de muchos de los temas que contiene el libro de inmersión y que justamente el diseño es un corazón, Un corazón, porque sí, es señor. profundizar a nuestro ser, lo que estamos haciendo como personas y lo que estamos haciendo que afecta a la humanidad. Si nosotros como personas mejoramos, la humanidad mejora, todos mejoramos, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces, darnos ese espacio para nosotros mismos. Y gracias porque uno de mis sueños, y siempre lo digo, es, si mi libro a una sola persona le ayudó, valió la pena, Claro, valió la pena. Si definitivamente. algo de lo que yo he compartido, que tú has compartido, le sirvió a alguien, realmente es una gracia de Dios y nuestra vida siempre tiene un propósito y tiene un sentido y creo que se cumple con esto. Así que gracias, las puertas abiertas para cuando quieras, yo honrada de estar en tu programa y compartir de estos temas tan importantes. Y pues pueden seguirme en mis redes sociales, Ginny Sí, HB. las vamos a colocar en ahora, Ay, excelente. con tu permiso, siempre lo hacemos, colocamos las redes sociales, canal de si los tienen, que si los El tienes canal de en YouTube, YouTube, sí, ajá, qué belleza. No, y cualquier pregunta, duda, comentario, algo que me quieran consultar, que me quieran escribir, ahí, es el que leyó el libro, tiene alguna pregunta o algo, con gusto, pues pones mis correos y también, pues a la orden. sí, señora. Gracias, Jenny Haskin Bonifati. Bien, gracias. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo, Amén. la de tu familia. Y de verdad que ha sido un gozo tenerte aquí. Y a ustedes, amigos, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Hasta el próximo. Amén. Chao.